Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alberto Navas, yo soy el director corporativo de ganadería y equinos de Italcol. Muchas gracias a todos por asistir. Hemos estado en un periodo de mucha actividad, de muchos seminarios, de combinación de trabajo en casa y trabajo cuando podemos salir. Y dedicar este tiempo a esta jornada es cosa que les agradecemos. Nuestro propósito dentro de la línea de Italcol Ganadería es basado en mejorar la eficiencia de conversión de pasto a leche, producir más litros de leche por cada kilogramo de pasto consumido. El propósito del diseño de los suplementos de Italcol está orientado fundamentalmente a eso, a mejorar la eficiencia de conversión, y lo que hacemos con el suplemento es balancear los nutrientes que no tiene el forraje, mejorar el balance de nutrientes que la vaca absorbe para convertir cada kilo de pasto en más litros de leche. Y por supuesto, la base es aumentar la producción de pasto. Entonces, para esto, con el grupo de monómeros venimos haciendo una alianza muy interesante. El doctor Juan Felipe España y su equipo nos han venido acompañando hace ya bastantes meses. Esto va muy rápido, con resultados muy interesantes que queremos hoy compartir. Nuestro propósito es tener el marco general para lograr el diseño y la identificación de variables que nos permitan a nosotros mejorar la productividad, calidad y sostenibilidad de las pasturas, ya que uno de los problemas serios que tenemos en las zonas frías es la degradación de las praderas y la menor producción de ese mérito genético que tienen nuestras variedades de pasturas. Entonces, doctor Juan Felipe, muchísimas gracias nuevamente por esta charla. Hace 8 días tuvimos esta charla enfocada a la zona media y cálida, con éxito total. Hoy queríamos, por supuesto, diferenciar el ecosistema de zona fría de más de 2.000, 2.200 metros en el mismo enfoque de mejorar la productividad y calidad de las pasturas. El doctor Juan Felipe España es el director de cultivos masivos de monómeros y tiene amplísima experiencia y formación académica en estos temas. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Juan Felipe. Nuevamente, muchas gracias por aceptarnos la invitación, y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este escenario. Muchas gracias, doctor Alberto. Felipe. Muchas gracias, doctor Alberto. Muchas gracias, Italcol, por su invitación. Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a revisar unos asuntos sobre lo que es un poco sobre la nutrición en pastos de trópico alto. Es muy diferente a lo que nosotros hablamos hace 8 días, trópico bajo y medio, el manejo, el tipo de pastos. Tenemos una oferta ambiental muy favorable a ese nivel. Hoy es otro tipo de oferta que se encuentra en el trópico alto. Eso hace que nosotros no podemos unificar nuestros criterios de nutrición. Entonces, tenemos un cultivo que desde el punto de vista agronómico, nosotros no podemos en ningún momento pensar que como agrónomos el objetivo es entregarle al ganadero un pasto con todas las características que desea, la mejor opción nutricional, y bien dice el doctor Alberto, los complementos de Italcol nutricionales serán más efectivos si viene todo un proceso de desarrollo. La idea no es compensar un faltante, sino que nosotros tenemos que entregarle un top de pasto en el mejor de las condiciones de oferta para lo cual fue diseñado ese pasto. No podemos hablar algo en particular porque hay una oferta bastante amplia, ¿no?, de gramíneas, leguminosas, y hace que de ahí en adelante todo complemento hace que pueda llegar al objetivo, sacar más litros de leche. Ese es el objetivo final que se tiene, ese es el negocio, esa es la medición que tenemos.
Nuevamente tocamos lo que son los requerimientos de fertilización. Son dos puntos claves en la nutrición de los pastos. Uno es el momento de la siembra, claro que viene desde el momento de la preparación del suelo, y otro es la oferta de mantenimiento, del manejo del pasto de mantenimiento. Por lo tanto, son dos objetivos, y como tal, el establecimiento demanda, como cualquier otro cultivo, unos requerimientos específicos para que la planta realmente, una semilla tan pequeña, su reserva nutricional es muy escasa. Entonces, eso implica que cuando nosotros colocamos una semilla en el suelo, su viabilidad inmediatamente va a tratar de abastecerse de la oferta del suelo. Por lo tanto, ese es un punto clave. Y es tan clave que, lastimosamente, si vemos la calidad de las semillas, hay un esfuerzo muy grande de todos los distribuidores de semillas que vemos en el país por traer materiales y cada día una oferta más amplia, más específica. Y entonces esos pastos que tienen una oferta muy específica, la tarea nuestra desde la parte de la agronomía es sacarle todo el potencial genético a ese material. Pero si nosotros no hacemos unas labores básicas necesarias y tener unos parámetros básicos que debemos tener en cuenta, entonces no vamos a poder tener ese deseado. Y por lo tanto vemos que pastos a veces que deben ser perennes o anuales, a duras penas llegan a la mitad o a una tercera parte de la vida de ellos, ¿sí? Pero todo tiene un origen. Por lo tanto, es tan delicado y tan de cuidado, pero a la vez es sencillo, en el sentido de que es una cuestión de disciplina y de ver esos requerimientos. Y vamos a dar unas pautas sobre ello. Y el objetivo, cuando nosotros colocamos un fertilizante, pues estamos colocando todos nuestros sueños, como cuando se compra la vaca, estoy comprando el sueño de poderle sacar todos los litros posibles y que tenga un tiempo útil bastante largo. Igualmente, cuando nosotros vamos y adquirimos una semilla, esperamos que esa semilla me abastezca lo suficiente tiempo necesario y que me dé todo ese potencial que me está diciendo la literatura. Cuando compramos un fertilizante, estamos esperando lo mejor de él. Entonces, pero hay una oferta, la ventaja que en los pastos tenemos un portafolio muy amplio. Cabe todos los productos, prácticamente caben, pero hay que saberlos utilizar. Entonces, la ventaja, pues que obtenemos, como lo especificamos, unos resultados prácticamente inmediatos. Acordémonos que si nosotros hemos diseñado o tenemos un sistema productivo por el N cantidad de pastoreos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pastoreos que podemos a veces sacar en el año, cada ciclo, cada pastoreo es un ciclo nuevo. Tengamos en cuenta como si fuera un cultivo nuevo. Y por lo tanto, como cultivo nuevo, implica un tratamiento repetitivo del manejo nutricional. Y eso hace que nosotros podamos obtener el máximo potencial genético y ser muy efectivos en los cubrimientos, pero para eso vamos a ver algunos ítems. Por ejemplo, bueno, esta es la eficiencia de la nutrición, no es solo aplicar un fertilizante. Hemos hablado que hay necesidad de un diagnóstico, hay necesidad y un diagnóstico tanto físico como químico, como biológico, unas épocas adecuadas de aplicación y el impacto que eso me puede estar generando, porque los fertilizantes, la ventaja que hay un portafolio amplio aquí y así lo tenemos dispuesto, que nuestra base de fertilizantes es más o menos unos 150 productos, pero hay unos muy específicos que tenemos para pastos, pero que igualmente son amplios. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí prima la oferta de su suelo y el deseado de su parte. Entonces, eso hace que nosotros podamos cubrir toda esa gama de necesidades.
quiero tomar un ejemplo esta es una información sobre la clasificación de los suelos. Si nosotros tomamos todo lo que esta es una información de la zona de Cundinamarca y de Boyacá. Para la gente que está fuera del país, esto es el centro de Colombia, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esta es una zona de temperaturas de 14 grados promedio, pero bueno, aquí tenemos a veces temperaturas cercanas a cero. Entonces, tiene unas características geológicas de origen. Entonces, esta es una fuente que oferta Agrosavia. Entonces, si nosotros tomamos a manera de ejemplo que en todo el Colombia y en todos los países estas informaciones existen en las unidades geográficas o de referencia. Aquí vemos los colores, los verdes, verde oscuro, verde claro, y aquí vemos un moteado también igualmente de 2 colores de verde y los grises donde no incluye. ¿Qué quiere decir esto? Este es el origen de los suelos, la mayoría. Hay de muchos otros tipos de suelos, insectisoles, andisoles, y tiene una característica evolutiva muy particular, que a nosotros realmente deberíamos, lo primero que hacemos cuando compramos una finca o vamos a tener una explotación económicamente rentable, que como la queremos tener, saber de dónde estamos parados. Esa es nuestra base y por lo tanto, conociendo nosotros qué tipo de suelo es donde nos encontramos, cuál es el grado de evolución de esos suelos, cuáles sus contenidos mineralógicos, y también eso hace que tomemos unas medidas muy puntuales y unas medidas que hace que nosotros podamos ser más objetivos en nuestras labores nutricionales, en nuestras labores de mantenimiento y manejo de pastos. Entonces, eso a nosotros como los agrónomos nos da una idea dónde estamos parados y conforme a eso la oferta nutricional de esos suelos. Y entonces nos encontramos con una gama bastante amplia de suelos y cada suelo como tiene una característica individual que lo hemos generalizado en cierta manera. Ese no es el ideal. Hoy hablaremos de generalidades, pero ¿a qué voy? Este tipo de herramientas que miramos podemos nosotros aterrizarlas y perfectamente poder determinar nosotros cuál es el paso a seguir. Y entonces eso nos lleva, esta es una gráfica que la repito de la charla de la semana pasada, que es nosotros ante todo saber en dónde estamos. Entonces, para determinar ese origen de ese suelo, esa taxonomía, ese taxón de suelo, ya ese nombre, cómo se llama ese suelo, el nombre y el apellido, como cuando nosotros nos referenciamos a una persona, decimos cuál es su nombre, cuál es su apellido. Los suelos tienen nombre y apellido, todos. Y entonces tienen una familia, tienen una serie. Esto lo podemos hacer, que se llama Calicata. Y esto nos determina a nosotros qué tipo de labores tenemos que hacer. Hoy en día estamos nosotros, la ciencia, las facultades de agronomía, los conservacionistas, a hacer una labranza vertical. Entonces, efectivamente, ya no utilizamos el arado de disco, ya no volteamos los suelos, pero entonces, si vamos a hacer una labranza vertical, tenemos que saber a qué profundidad vamos a trabajar. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hacemos una calicata que mínimo debe ser de 1 metro de profundidad, ahí me determina la longitud de las raíces y la extensión vertical de esas raíces. ¿Hasta dónde me llegan las raíces? Entonces, según eso, yo puedo ver la eficiencia. Puedo determinar si puedo encontrar suelos compactados, suelos duros, el nivel freático de los suelos. Conforme a eso, toda labor de mecanización tenemos que hacer. Esto se hace cuando compramos nuestra finca, y si ya la heredó, pues debe hacerlo para tener un referente de ese suelo. Ese es el registro de nacimiento de nuestra labor empresarial en la ganadería. Pero como
debajo de los cascos, debajo de nuestros pies, encontramos todo esto. Esa es la primera tarea que debemos nosotros hacer, determinar el nombre y el apellido de nuestros suelos, la taxonomía. Y conforme a eso, entonces podremos tomar unas decisiones más certeras, porque hasta mientras seguiremos hablando generalidades y así nos hemos acostumbrado y nos hemos ajustado a esas generalidades. Y bueno, esto se hace una vez prácticamente en la vida, salvo que hubiera unos cambios muy drásticos que haríamos una vez, repetiríamos esto a los 10, 20 años seguramente. Eso no tiene gran costo. Con la facultad de agronomía más cercana que tenga usted, puede consultarlo con un profesor de suelos, de taxonomía de suelos, y generalmente ellos tienen un servicio de extensión que pueden prestar este tipo de servicios. Eso es clave para nuestra labor empresarial. Entonces, no comienza de arriba hacia abajo, desde la vaca hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Entonces, aquí vemos la oferta, podemos determinar cuál va a ser los movimientos, porque si no nos vamos a encontrar con muchas sorpresas que generalmente terminan en suelos. Una de ellas es el contenido de la acidez en nuestros suelos. Es muy característico cuando veíamos esos andisoles, esos insectisoles, tiene una característica, la acidez del suelo. Y la acidez del suelo son que sucede estos efectos para producción de la cantidad de hidrones y la cantidad de aluminio que están, y eso hace que también se bajen las condiciones de las bases. Y las bases es la que determina qué tan fértil es nuestro suelo. Y son tan elementos como el aluminio, son tan agresivos que me generan daños físicos en las terminales de la raíz, aquí en Acofia, aquí vemos esto como hay una degeneración. Y por ende, pues lógicamente tendremos pastos muy de bajo rendimiento y entonces eso hace que hay una muerte muy grande de los pastos, sobre todo en el primer pastoreo. No ha tenido un buen anclaje muchas veces, también por tipo del suelo. Entonces, después vienen los reclamos. Dicen, esa semilla fue muy mala, ese fertilizante no funcionó, ese técnico no funcionó, pero la base viene desde el suelo y la química del suelo. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea cuando tenemos estas condiciones? Mejorar bloquear esta acidez hasta cierto punto. Sabemos los pastos es un material bastante agresivo, bastante, digamos, recursivo en tomar los nutrientes. Las raíces son muy generosas, no es como en otros cultivos que son unas raíces perezosas. En esto es unas raíces adversas, pero bueno, van saliendo. Tenemos, este es otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta, que es el análisis de suelos. Conforme a esto, nosotros determinamos, aquí tengo señalizadas las medias, pensando que la mayoría era de la zona de Cundinamarca y Boyacá, pero bueno, es muy típico de estas zonas. Por ejemplo, aquí tengo un referente de 1578 análisis de suelos. La fuente es Agrosavia y que son los datos abiertos que se encuentra en una página de datos abiertos del gobierno, que está toda esta información abierta para uno poderla utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos determina en esto? Pues sencillamente la variabilidad que tenemos de nuestros suelos. Aquí también me está diciendo las desviaciones típicas que se encuentran en los datos, pero si manejamos los promedios, pues hay promedios favorables, desfavorables, dependiendo del punto, pero hay sitios muy difíciles como estos, unos extremos que son, digamos, imagínense de fósforo, 0.8, donde unos niveles debería estar entre 20 y 40. Bien, el promedio estaría bien, pero porque aquí hay unas condiciones muy difíciles de exageración de suelos, son muy puntuales, pero hay unos que no tienen absolutamente nada. Generalmente nos encontramos por estos mínimos. Eso hace que también la saturación de las bases, que este valor
debería estar entre 35 y 50, pues tan solo estemos en un 7%. Podremos mirar datos extremadamente altos, por ejemplo, en azufre, en potasio, y eso es muy típico aquí verlo en sabana, porque también hay muchos, digamos, suelos que tienen un nivel freático alto, o suelos mal drenados. Entonces hay una serie de acumulación de elementos como hierro, como manganeso, que hace que esos suelos no puedan dar la oferta necesaria para un desarrollo normal de un cultivo. Ahora bien, si nosotros, imagínense, si aquí se mira la realidad, esto debería estar entre 35 y 50, pero estamos en un 7%, un 8%. Es realmente preocupante esa parte. De ahí que nosotros, si determinamos esto, ya hemos visto, por ejemplo, estructuralmente, taxonómicamente, cómo es su suelo. Ahora sí, químicamente, ¿dónde estamos parados? Para eso, tomar cierto tipo de medidas. Entonces, los elementos tienen un comportamiento en el suelo. No podemos darle, digamos, el suelo ideal depende del cultivo, porque unos son más tolerantes a la acidez, otros hacia la alcalinidad, pero generalmente la mayoría de cultivos este es el rango ideal. Más nosotros normalmente nos encontramos de esta flecha hacia acá. Ahí uno lo puede mirar tranquilamente. Vamos a tomar una pluma. Desde aquí hacia acá. Hacia allá están todos nuestros suelos. Sabiendo que el ideal deberíamos estar en estos rangos. Ahora bien, nosotros encontrar este ideal tenemos que construirlo. Esto no se hace con una sola fertilización. Esto no se hace simplemente seleccionando el mejor pasto. No se puede lograr. Eso es construirlo en el tiempo. Los suelos se construyen en el tiempo. La fertilidad se construye desde un punto de manera físico, biológico y químico. Cuando nosotros encontramos este tipo de observaciones, entonces hace que nosotros, dependiendo del rango donde nos encontremos, entonces, como veíamos el aluminio, la tarea del aluminio, ¿cuál es? Bajarlo hasta donde más podamos. Los contenidos de hierro y manganeso exagerados, disminuirlos hasta cierto punto, porque en este punto no son aprovechables. Están químicamente en una condición que no puede absorberlo la planta. Y entonces también por cantidad hay un desbalance nutricional. Entonces, ¿qué hace? Que nuestros suelos, como estamos por estos rangos de 5 y hacia abajo, pues hace que la limitación de la disponibilidad sea baja. Ahora, cuando estamos hacia el otro lado, también hay problemas. No quiere decir, porque a veces, por ejemplo, uno va a unos suelos como ahí en Boyacá, en Samacá, uno ve un análisis de suelos y es una oferta totalmente generosa de esos suelos. Son minas de todos los nutrientes allí, pero vemos que los cultivos no despegan, porque hay otro tipo de problemas, suelos muy pesados, suelos mal drenados. Entonces, son suelos a veces muy arcillosos, disculpe, que hace que no pueda tomar la planta los nutrientes, y entonces es otro tipo de dificultad que se presenta. Encontrar el intermedio, no, vamos a construirlo. Hay muchas fuentes para hacerlo así. Entonces, esa fertilidad de los suelos está determinada, generalmente hablamos sobre las bases, que son estas. Un suelo entre más ácido se encuentra, pues este es el contenido de bases, y esta es la mayoría de aluminio, principalmente hierro también, que hace que se mantenga en esta condición, una acidez intercambiable, que no es nada favorable, y las bases intercambiables. Entonces, estas bases muchas veces, por la misma condición del suelo, ¿cómo determinamos? Pues la capacidad de intercambio catiónico y también la capacidad de intercambio catiónico efectiva. ¿Qué tan disponible es eso? Igualmente, nosotros
¿cuál es el objeto? No vamos a poder llevar los suelos por una labor de aplicación de enmiendas, elevarlas hasta estos niveles, ¿no? Porque eso llevaría también a otro tipo de descompensación. Por eso esto hay que construirlo, saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Entre más vamos ganando de bases, formidable. Cuando nosotros ya nos vamos hacia el extremo derecho, vamos a encontrar lleno de bases. Seguramente ya no habrá aluminio ni hierro, pero estarán en un estado no disponible. Pero entonces las plantas están diseñadas naturalmente para tomar los nutrientes más o menos en estos rangos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tan fértil es el suelo? Bueno, esa es la oferta de las bases, que son las que la planta las va a aprovechar para obtener toda su capacidad genética. Entonces, cuando nosotros vemos el contenido de proteína de algunos raigrases, aquí hay alguna, vemos de que hay una respuesta favorable para su producción, ¿sí? De la cantidad de pastos y la calidad de acuerdo a la fertilización que vengamos haciendo. Listo. Pero no todo es color maravilloso, porque a veces, por ejemplo, vemos en estos materiales que hay una disminución de magnesio. Y sabemos toda la implicación, todo lo que puede afectar dramáticamente, cómo puede afectar la deficiencia de magnesio en una vaca lechera. Y en sí, en el ganado, todos los problemas de hipomagnesemia. Entonces, muchas veces nos hemos casado con alguno de los nutrientes, decimos, solo vemos nitrógeno, aplicamos solo nitrógeno, o podemos estar aplicando seguramente algunos completos, pero si nosotros no hemos puesto cuidado, este es un solo elemento, entonces vamos a ver la disminución notoria, que eso me va a afectar sustancialmente en el ganado. Entonces, si nos damos cuenta, las plantas responden a una nutrición, pero si no la hacemos balanceada, pues se va a ver descompensada. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque todos estos elementos tienen una sinergia y unos antagonismos. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en bloquear el aluminio, cuando estamos pensando en mejorar la condición de pH, porque es un suelo extremadamente ácido, por ejemplo, entonces seguramente nos emocionamos haciendo labores, aplicando enmiendas minerales, pero se descuida esta otra parte. ¿Cómo hay forma de llevarlo a otro nivel? Aquí vemos otro ejemplo, la calidad este es otro ejemplo en el caso del maíz. ¿Qué sucede? Muchas veces se da en unas zonas aquí en Colombia, no en todas, generalmente se hace una rotación o dentro de las mismas fincas dejan unas áreas para producción de maíz, de producción de avena, unas dependiendo para lo que se vaya a destinar, entonces si es para ensilaje, para consumo en verde, depende de lo que se vaya a utilizar, pues es la oferta de la materia seca nutricionalmente y de todos los nutrientes. ¿A qué vamos a eso? Que dependiendo, cuando nosotros observamos estas tablas, vemos, no estamos viendo un elemento en particular, estamos viendo muchos elementos. Estamos viendo calcio, fósforo, magnesio, azufre, sodio, hierro, manganeso, cobre, zinc. Eso extrae la planta. Y si nos regresamos un poco, vamos a ver también los raigrases, estamos viendo muchos elementos. Y en el caso del maíz, entonces, muchos elementos. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente después de un cultivo de papa siembra maíz. Ya no coloco fertilizante porque ya viene abonado del cultivo de papa. O sencillamente dice, no, el maíz anterior se picó y se aplicó en el mismo suelo, se incorporó rico en materia orgánica, ¿no? Son desechos orgánicos que deben tener un proceso de mineralización natural. Eso es lo que tenemos que hacer, pero para eso es una planta y es una planta que requiere
tiene que tener unos requerimientos nutricionales específicos que debemos aportárselos, porque son plantas, no son nativas, sino son plantas diseñadas comercialmente para producir unas cantidades, bien sea de forraje, de grano o como lo hayamos concebido en el caso de maíz. Este es en el caso de avena. Y entonces, ¿cómo determina las materias? Cuando hace un análisis de materia seca y hace todo este tipo de análisis, ¿de dónde vinieron todos estos nutrientes? ¿De dónde vino el calcio? ¿De dónde vino el fósforo? El magnesio, el azufre, el potasio, todos estos nutrientes, ¿de dónde vinieron? Y dependiendo de la edad de corte, pues entonces es también la oferta de materia seca, pero eso implica que debe extraerlo de alguna parte esos nutrientes. Y lo lógico es que va a venir del suelo. Su condición natural viene de una extracción de nutrientes desde la raíz. Ahora bien, puede suceder, muchos aplicarán también como complementos foliares, bienvenido sea, pero la naturaleza de la planta es de absorber sus nutrientes desde el suelo. Hay fertilizantes de todo tipo, de toda índole, tanto edáficos como foliares o fertirriego, si es que se quiere manejar también, pero igualmente un fertirriego es desde el suelo, simplemente es la forma como nosotros se lo entregamos el nutriente, pero lo está absorbiendo por la raíz. Esa es la naturaleza, la forma más económica, más efectiva para nosotros obtener todo el potencial genético a esos materiales. Aquí, pues, tomé unos análisis de suelos, por ejemplo, a manera de ejemplo, de una finca de la Cedita Alcohol. Esta es la del Rincón, donde encontramos unos valores, no sé, perdón, veo esas flechas, no sé en qué parte se quedaron, o alguien, no creo que sean mías. Pero bueno, estos análisis de suelos, solo por mirar que son indicadores que nos están dando. Un análisis de suelo es un indicador para saber qué acciones debemos tomar. Cuando miramos aquí, y sobre todo aquí es donde se mira en las relaciones de las bases, es cuando nosotros podemos decir en qué nivel nos encontramos. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí unas cantidades de fósforo muy altas, potasio alto, todo tenemos alto, azufre, una mina de azufre. Bueno, pero sin embargo, los niveles productivos no son los esperados. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que había unas características del suelo que debía tomarse unas medidas físicas. Y entonces se tomaron medidas físicas en el sentido de, ¿será que utilizo qué tipo de labranza vertical debo aplicar? ¿Para qué? Para evacuar todo aquello que estaba acumulado y no me está siendo útil para la planta. Y entonces, conforme a eso, se tomaron cierto tipo de medidas. Por eso, una de las recomendaciones, generalmente, lo primero que tenemos que hacer en una finca es mirar el levantamiento topográfico, cómo se encuentra, cuáles son las zanjas, cuál es la pendiente, por dónde puedo evacuar los excesos en zonas planas principalmente, cuándo debo utilizar un subsolador, pero para eso requiero una calicata para determinar cómo debo utilizar, qué tipo de renovadores debo utilizar. Y con eso yo ya me formo un panorama y comienzo a actuar. Y entonces, ya el resto, pues sencillamente cuando yo ya tengo un análisis de suelos y puedo terminar con una calicata y puedo hacer un análisis físicos también, porque hoy en día hay muchas herramientas fáciles para determinar, por ejemplo, bueno, y se pueden hacer en las facultades de agronomía más cercanas, se puede también para determinar qué capacidad tiene de retención de humedad de mis suelos, ¿sí? Una serie de características físicas muy sencillas que se pueden hacer. ¿Cuál es el punto de marchitez? ¿A qué capacidad encuentro la capacidad de campo del suelo? Eso me hace tomar decisiones en el sentido de que puedo decir, bueno, ¿cómo voy a manejarlo? ¿Cómo voy a hacer esa labranza? ¿Y cómo voy a mejorarla? Porque a veces nosotros podemos encontrar suelos orgánicos
o este tipo de suelo lo que encontramos en un suelo, en los andisoles o en suelos alofánicos, por ejemplo, que también hace que químicamente nuestras labores, sobre todo de aportes de fósforo, vamos a aplicar prácticamente unos valores tan altos de fósforo porque la eficiencia de ese fósforo solo se limita a un 10%. Eso hace que nosotros tomemos ese tipo de decisiones. Cuando nosotros, el resto, pues ya hay unas generalidades, que es lo que siempre hemos venido manejando, cómo se maneja el fósforo, cómo se maneja el potasio, bajo unas condiciones básicas. Estas son las generalidades, que las tenemos en un libro de cultivos de clima frío, que eso está libre, es de libre consulta y lo pueden bajar en PDF cuando visiten la página de Monómeros. Y efectivamente, también podemos ver cómo es el comportamiento en unas gramíneas forrajeras, como también nosotros podemos ver el tipo de mezclas de pastos, por ejemplo, cuáles cambian en algunos requerimientos, sobre todo en algunos nutrientes. Eso nos determina. Cuando nosotros entonces, si vamos recogiendo y resumiendo, primero mirar dónde estamos parados, hacemos una calicata, determinamos los perfiles de los suelos, sabemos la taxonomía de ese suelo, y conforme a eso ya comenzamos a tomar las medidas. Segundo, hacer un levantamiento de saber dónde estamos parados, también cómo está ubicada la finca. Es importante las determinaciones de la pendiente, así parezca plano, porque en las zonas planas es necesario saber para dónde voy a hacer mi labranza vertical para saber cómo voy a manejar la humedad del suelo, para saber si estoy con excesos de nutrientes, hacia dónde los evacuaré. También una vez que sale el tipo de zanjas que debo hacer. En las zanjas, por ejemplo, ¿dónde debo dejar? ¿Cada cuánto debo hacer el tipo de limpiezas? ¿Ya? Entonces, como hemos visto aquí en Sabana, en algunas partes que hay, por ejemplo, riego por capilaridad, porque hay una oferta de agua bastante generosa. Pero también con nosotros, con un análisis de suelos y un análisis físico, también puedo determinar cuál es el tiempo de riego que debo aplicar, porque hoy tenemos cada día ese recurso agua es muy limitado. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy eficientes. Y para eso nosotros tenemos que tener claro esos conceptos. Entonces, aquí yo les puedo presentar, por ejemplo, una guía general de fertilización. Y eso es lo que no queremos llegar a ese punto. Estos son guías generales, pero estas generalidades yo puedo establecerlas. ¿Por qué coloco tantos fertilizantes en un momento para establecimiento en este punto, o en este punto, o en este? Todo depende de todo lo que me oferta. Disponibilidad de suelos pobres en fósforo, disponibilidad de potasio, disponibilidad de magnesio. Entonces, hoy tenemos una oferta bastante grande que hace que cuando yo voy a establecer, tengo que tener una serie de preguntas que me hago para saber cuál fertilizante es el más adecuado y cuál es la dosis, porque de 4 a 8 hay una diferencia bien grande, ¿sí? Una diferencia económica también grande y de eficiencia bastante grande, es del doble. Entonces, ¿cuál sería el más? Aquí no es porque me contó mi vecino o porque en las fincas ganaderas aún más es la diferencia, porque los hatos tienen una característica muy individual. Podrá ser aparentemente el mismo ganado de la misma raza, pero el ganado, el manejo que se le haya dado es totalmente diferente de una finca a otra si esté al lado. Eso hace que nosotros, como esa particularidad que se le da al ganado, entonces nosotros igualmente tenemos que el suelo tiene esa particularidad. ¿En dónde me encuentro? ¿En esta zona? ¿O en esta zona? ¿O en esta zona? ¿Cuál es el plan más adecuado? Por eso nosotros siempre decimos, se necesita una visita del asistente técnico, una base de análisis de suelos, unas condiciones climáticas, un manejo de la explotación. Esa es la esencia.
Entonces son elementos, mire, que para tecnificarse no es utilizar la mejor semilla, no. Es una suma de todo. No es utilizar el mejor fertilizante. Claro que sí, que hace una diferencia. Totalmente. Todos los fertilizantes tienen, dependiendo de la casa comercial que se está ofreciendo, del fabricante, es totalmente diferente. Aparentemente el número de grado, el del grado podrá ser similar, pero no es lo mismo. Tienen una diferencia porque cada uno tiene sus niveles, sus limitantes de producción o de calidad, cosa que nosotros hemos sido muy generosos en esa parte y colocar unas tecnologías que hace que seamos muy diferentes a toda la oferta que encontramos en el país. Y entonces eso también hace que nosotros para el mantenimiento también estamos sujetados a una alternativa dependiendo del contenido de pH, si hay problemas de sodio intercambiable, contenidos bajos de potasio, contenidos bajos de azufre. En caso, si son fuertemente ácidos, entonces debemos aplicar enmiendas. Eso es, pero como parte del mantenimiento, ¿cómo voy a jugar entre los 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12 pastoreos que he visto que se pueden llevar a cabo en un mismo lote? Entonces nosotros prácticamente podemos tener los mejores fertilizantes, pero sí es necesario que nosotros tengamos una base. La mejor forma de ahorrar dinero es tener unos datos analíticos para poder determinar qué es lo más aconsejable. En un principio, ¿cuál es la recomendación? Manejar el hato, no importa la cantidad de potreros que tenga, manejarlo estándar para todos, la misma labor. Si después ya usted ya se especializa mucho más y quiere complicarse un poquito la vida, entonces ya lo puede hacer lote a lote. Pero en un principio tratar de manejar uniforme para todos el plan nutricional. Ya, digamos, si es muy específico, notorio sobre un lote particular, entonces hacemos eso. Es como los análisis de suelos. Muchos seguramente no los tienen. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Inicie con un análisis de suelos. Mínimo 2 análisis de suelos. Ojalá fueran 3. ¿Por qué? Yo tomaría una muestra de suelos de un lote más malo, el peor lote de mi finca, del mejor lote que tenga en mi finca y el otro de un promedio. Entonces voy promediando poco a poco. Pero ¿cuál es la meta de cada lote? Obtener un análisis de suelos. ¿Sí? La calicata sí puede ser general o depende de la topografía que tengamos. Si tengo 2 tipos de topografía, una plana y una ondulada, pues tendré que obtener 2. Pero con una, bueno, ese es un gran acercamiento que se tiene, dependiendo del tamaño de la finca o si está cortada, digamos, geográficamente muy notoria, le atraviesa un río y hay unas diferencias muy notorias. Entonces haría otro tipo de, digamos, 2 o 3 calicatas. Pero generalmente son 2 o 3, digamos, uno en cultivos que son mucho más densos, mucho más grandes, en fincas que son bastante grandes, de 4 o 5 mil hectáreas, uno lo ve en Palma, por ejemplo, que ahí ya son más específicos. Pero uno para ganadería, generalmente las fincas pues podrán ser las más grandes, no sé, 200 hectáreas, bueno, en trópico alto, ¿no? En trópico bajo ya es otro asunto, porque ya es ganadería extensiva, que fue lo que hablamos hace 8 días. Pero en trópico, sobre todo aquí en Colombia, pues sabemos que la situación de tenencia de tierra hace que las fincas ganaderas pues no sean más de 5 hectáreas. Entonces, y son muy específicas y la oferta también es muy limitada en esa parte. Eso hace que nosotros tomemos este tipo de decisiones muy puntuales. Entonces ya tenemos nosotros nuestra calicata, hemos hecho nosotros una descripción de nuestro perfil, sabemos dónde estamos parados, hemos tenido ya un análisis de suelos, se puede hacer un análisis físico igualmente. Entonces, conforme a eso, ¿qué es la recomendación? Hacer lotes, una huerta de pastos. De pastos, tanto, por ejemplo, y de mezclas, y de gramíneas, y pues de leguminosas,
¿Y qué hacemos? Mirar el comportamiento en el tiempo para saber qué es lo que más se adapta. Esa es la ventaja hoy en día que podemos hacer. Excepto donde se tiene kikuyo, porque pues esa es una planta que igualmente requiere hasta más nutrientes que un raygrass, pero entonces es muy generosa, digamos, en su prendimiento, pero también es muy sensible en algunas partes hacia las heladas. Eso hace que nosotros debamos tomar otro tipo de decisión, o a veces los alternamos con raygrasses. Bueno, tenemos estos fertilizantes que son los simples, que en cada uno va 1 o 2 nutrientes, eso es lo que hemos concebido. Otros que son mezclados, que quiere decir que tomamos todos estos simples y los metemos en un saco. Y otros que son los granulados, que es en cada grano vienen todos los nutrientes. El comportamiento de ellos es muy diferente. En la ganadería, lastimosamente, a veces nos hemos casado únicamente con urea. Y solo vemos urea y no hemos visto nada más, ¿no? Ya miramos que los niveles de extracción y cuando hacemos los contenidos de materia seca y cuando vemos que necesitamos todos los nutrientes. Lo que pasa que algunos demandan en mayor cantidad. Sabemos que el nitrógeno es el que prevalece, más por eso nosotros no podemos descuidarnos del resto de nutrientes, porque el nitrógeno no tendría el mismo efecto que aplicarlo solo o que vaya con un azufre, o con un magnesio, o con un mismo zinc. Con cualquiera de los nutrientes tiene un sinergismo clave. Y eso es lo que nosotros tenemos que propender, hasta por la sanidad misma del pasto, porque un pasto bien nutrido pues va a ser más resistente al ataque de enfermedades, aunque sabemos que los vectores para muchas de las enfermedades son los insectos. Igualmente, a veces, entonces, si tenemos unas hojas mucho más fuertes, unas paredes celulares mucho más fuertes, que hacen más difícil la vida al insecto, pues seguramente vamos a tener plantas más vigorosas. Entonces, en cuestión de mezclas, pues tenemos nosotros Ecofértil, tenemos la mezcla perfecta, que tenemos nuestras 2 plantas, tanto en Barranquilla como en Buenaventura, que eso hace que nosotros tengamos una oferta muy grande para el manejo de pastos, ¿sí? Y el sinergismo que se tiene que generar entre ellos. Entonces, hay unos pasos que nosotros nunca los dejamos a un lado, es regla general, que es el tamaño de las partículas, de la uniformidad y el peso ideal que debemos tener en los pastos. Este es un grado que es preferido, digamos que da una oferta generosa de todos los nutrientes en forma mezclada, que son químicamente todos compatibles, ¿ya? Y eso hace que también el manejo postproducción evite, en cierta manera, segregación. Entonces, y la ventaja es que no le colocamos nunca relleno a nuestros fertilizantes. El otro tipo de fertilizantes que veíamos, pues son los complejos granulados, que todos los nutrientes vienen en un solo grado. Entonces, ¿cuál utilizar? ¿Un simple, una mezcla, un complejo? Todos está bien, dependiendo de la época. Y, por ejemplo, este tipo de granos para los complejos granulados, sobre todo los nitratos de amonio que utilizamos en los pastos para mantenimiento, es clave esto, que venga en una forma amoniacal principalmente sobre la nítrica. ¿Por qué? Porque primero va a dar una mejor continuidad de nutrición del pasto. Segundo, porque no voy a tener problema de acumulación tan rápida de nitritos como en el caso cuando a veces aplico una urea, ¿sí? Y el pasto y el ganado entra al lote muy temprano, voy a tener problemas, cosa que no se sucede con un nitrógeno que viene en un complejo granulado. Y vamos a ver algunos de los grados. Esta es la forma de expresión de un complejo granulado, que es el ideal: nitrato de amonio, nitrato de potasio, fosfatos monoamónicos. Esa es la expresión de un complejo granulado. Entonces, este es un típico nitrato de amonio, que principalmente es su forma amoniacal. La planta comienza en la forma nítrica a tomarlo inmediatamente. La ventaja de los pastos, que vemos los resultados inmediatamente.
y es tan rápido que vemos esos resultados que es generoso, digamos, la planta y responde a la nutrición. Por eso mismo nosotros tenemos que ser muy también generosos de darle equilibradamente los pastos. El fertilizante adecuado. Entonces aquí tenemos, dependiendo, nosotros lo que hablábamos en un principio, mostrábamos que la planta responde favorablemente a la producción de forraje cuando aplicamos los fertilizantes. Perfecto. Pero si no incluimos magnesio, entonces este es un elemento tan básico que, digamos, que podemos darle de comer a todo el hato. Y es de forma inmediata que la planta lo puede disponer y el animal lo va a asumir igualmente. Es la forma más económica de mantener nutricionalmente nuestro ganado adecuadamente, haciendo unos aportes de magnesio constantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a sembrar un pasto, pues tenemos generalmente fertilizantes con alto contenido en fósforo. Pero entonces, cuando nosotros sembramos un pasto, no podemos dejar de un lado, digamos, los elementos menores, dependiendo de la oferta del suelo. Si estoy bien en el resto de las bases, pues me voy con un fertilizante como un 13-26-6. Pero si ya veo notorio las deficiencias de magnesio, pues me voy con un 13-26-10-3-3, por ejemplo. Pero si yo veo que hay una deficiencia de elementos menores, entonces me voy con un producto como Sembramon, que trae nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro, zinc. Esa es la oportunidad que tenemos de tener grados que son complejos granulados que están ofreciendo la mejor calidad. Ahora, para mantenimiento es mayor la oferta. Bien sea con complejos granulados como estos, como un nitrato de amonio, o grados mezclados, ¿sí? Como potreros, o grados simples, que este es un surtinitro S, que es una urea recubierta, ya vamos a ver aquí, surtinitro S. ¿Qué característica tiene? Bueno, hace que tiene una molécula que la recubre, que hace que su proceso de oferta de nitrógeno sea más lenta. ¿Cuándo recomiendo un surtinitro S? Cuando mi pasto no estoy en invierno, sino más bien en una época como verano y que no hay lluvias muy fuertes. ¿Por qué? Porque ahí no necesito retrasar la disponibilidad del nitrógeno. Si yo necesito el nitrógeno inmediatamente, me voy con un nitrato de amonio de estos, un Nitrasan o un 25-15-0. Si yo quiero algo más lento, también puedo usar un 25-15-0 por la característica del nitrato de amonio. Pero un surtinitro S es como si usted aplicara no después de que ha salido el ganado del lote, que normalmente se fertiliza entre los 5 primeros días, ¿sí? Si yo aplico un producto de estos, implicaría como si estuviera colocando el fertilizante como a los 10 días, 15 días, porque el retraso me puede retrasar ese periodo, o sea, se mantiene en el suelo. Eso hace que la liberación sea más lenta. Por eso, dependiendo del recubrimiento, hay unos inhibidores de la ureasa y otros de la nitrogenasa, dependiendo para lo que lo necesite. Entonces, en esto debemos ser muy juiciosos y mirar en qué momento lo vamos a aplicar. Ahora bien, el manejo de enmiendas. Hemos visto, pues ya tenemos un análisis de suelos y se determina cómo va a ser la enmienda mineral que voy a aplicar. No estoy hablando, no estoy hablando de enmiendas orgánicas, porque muchos preguntaban la vez pasada, ¿qué sucede si yo compro gallinaza o pollinaza? ¿Cómo hago la aplicación? Perfecto, puede hacerlo. Condición primaria, tiene que estar completamente descompuesta, mineralizada, tiene que estar totalmente compostada. O sea, no tiene que generar ningún olor las enmiendas orgánicas. ¿Sí? Eso puede aplicarlo de acuerdo al bolsillo que tenga y si sale de la misma finca, formidable. Si va a traer algo de afuera, no tiene por qué oler porque está llevando problemas fitosanitarios a su finca.
hay dos tipos de enmiendas, las orgánicas, las que acabamos de hablar, y las minerales son para mejorar condiciones de pH, bloquear el aluminio y el hierro y mejorar la condición de pH, aluminio, hierro, bloquearlo. Eso es lo que hacemos, y un aporte de calcio principalmente. Entonces, es la forma más económica de suplir de calcio el suelo. Si suplimos de calcio adecuadamente del suelo, vimos de 1500 análisis de suelos que las bases eran muy bajas, estábamos en 7,66%, sabiendo que debía estar entre más del 35%. Esta es la forma más económica de un aporte de calcio, porque hay muchas fuentes. Entonces, una fuente, usamos por ejemplo un yeso agrícola, y lo puedo estar mezclando con una roca fosfórica. Una roca fosfórica, ¿cuál debe ser la característica de esa roca fosfórica? Que debe ser muy molida, muy finita, muy fina, ¿sí? Para que haga mejor efecto, porque son de lenta disponibilidad. Acordémonos, son rocas, ¿sí? O escorias, tomas o cualquiera de ellas. La caldolomita también. Sabemos que todos estos elementos necesitan grandes cantidades de agua. Por eso nosotros, si vamos a establecer una pradera, entonces vamos a sembrar, debemos incorporar todas las enmiendas minerales en la última rastrillada. Si estamos haciendo labranza mínima, bueno, lo aplicamos, o si el pasto ya está establecido, ¿qué debemos hacer? En la época de mayor precipitación del año, entonces en ese ciclo, ¿qué hacemos? Dejamos pastorear muchísimo el ganado, que lo deje muy repelado, bastante bajito, y si no quedó bajito podemos pasarle guadaña y aplicamos la enmienda. ¿Cuál? Bueno, podemos jugar con ella. ¿De qué depende? Del análisis de suelos. Entonces, aquí pongo ejemplos. Yo puedo utilizar un yeso agrícola con un óxido de magnesio. Formidable. Un óxido de magnesio es 2,5 veces más reactivo que una cal agrícola. Entonces, un óxido de magnesio sí me va a funcionar para mejorar el pH. Un yeso agrícola no me mejora el pH. Que yo tengo deficiencias de calcio y mi pH es muy alto, pero tengo deficiencias de calcio. A veces hay calcios que son, en el análisis de suelos, vemos que cuando sean pHs altos, que está bastante elevado, pero es estructural, no puede. Acordémonos que los análisis de suelos se hacen, digamos, en un laboratorio, y se utiliza acetato de amonio. El acetato de amonio le extrae hasta la conciencia del suelo. ¿Eso qué hace? Pues que me está diciendo, aparentemente es el intercambiable, pero ¿qué quiere decir el intercambiable? Que puede pasar a la fase de solución, o puede pasar a un estado no intercambiable o fijarse. Eso puede suceder. Eso lo vemos en el potasio, eso lo vemos en el calcio. Entonces, ¿cómo puedo jugar? Bueno, si tengo un pH muy alto, puedo jugar con un yeso agrícola. No me va a cambiar el pH, pero me hace un aporte interesante de calcio, que es bastante rápido. A veces algunos lo consideran no como enmienda, sino como fertilizante, por la disponibilidad tan eficiente de calcio. Si yo puedo mezclar estos dos, claro, formidable, pero entonces como este es un bastante más costoso, mis relaciones pueden ser de 5:1, 4:1, 6:1, dependiendo. O puedo jugar con una roca fosfórica sola, puedo aplicar una caldolomita sola, una cal agrícola, o puedo aplicar un yeso solo. Eso puedo hacer. Esas son en cuestión de las enmiendas. ¿Cuándo aplicarlo? Pues depende. Los fertilizantes, ¿cuándo aplicar? Entonces decíamos, el yeso, o la cal agrícola, la caldolomita, la roca fosfórica, el óxido de magnesio, cualquiera de ellos, o mezclado como guste, puede aplicarlo en las épocas de mayor precipitación. Esta es la pluviometría de la finca del Rincón, aquí de Madrid, Cundinamarca. Entonces, por ejemplo, uno mira los picos de mayor precipitación para hacer eso. Este es otro elemento clave en nosotros en la decisión de nuestra finca. Entonces, según eso, utilizamos los fertilizantes de acuerdo al momento. Si es que estoy entrando a un invierno, estoy saliendo de un invierno, estoy en una traviesa, esto es para regiones bimodales, o sea que hay dos
picos notorios de precipitación. Pero este año, como ha estado tan diferente, que seguramente este pico lo estamos teniendo prácticamente acá en junio, julio, que ha sido díscolo este año. Entonces, hoy en día los centros de pluviométricos de todos los países, en todas las regiones, hay una oferta de información bastante generosa que podemos nosotros trabajar con, pero el ideal es ojalá que tengamos un pluviómetro, no son costosos y puedan llevar en cada finca los registros diarios de eso. ¿Para qué? Para determinar también nosotros si tengo riego, pues para saber cuánto tiempo de riego tengo. Así tenga abundancia de agua, pero tarde o temprano estoy prendiendo una motobomba, una máquina, unos aspersores que se generan un gasto, un costo, y esto es cuestión de costos, esto es un negocio, y como negocio tengo que mirar que no se me vaya el dinero por ninguna parte, sino todo el dinero que se me quede y se quede en mi bolsillo, ¿sí? Para mejorar mi negocio. Entonces, otro parámetro adicional al que hemos visto de la parte física de suelos, en la parte química, pues es la parte pluviométrica. Y conforme a eso, todos los fertilizantes excelentes, pero cada uno tiene una particularidad de usarlo en el tiempo más adecuado. Eso es prácticamente, de todas maneras, aquí hay una página, hay un link que ustedes pueden ingresar. Aquí tenemos para la mayoría de los cultivos, estamos actualizando nuestro programa, esperamos, ojalá el año que viene ya esté funcionando una app. Hay unas bases académicas que hemos utilizado, entonces ustedes ingresan y ahí van a encontrar, por ejemplo, para pasto estrella o para un quicuyo, van a encontrar la información. Ustedes ingresan y es totalmente gratuito. Bueno, tenemos de los países que nos visitaban, tenemos para Costa Rica, creo que está Panamá, y bueno, aquí en Colombia, de todas maneras, ahí, de acuerdo a la región, también está especificado los productos que se utilizarían para cada zona. Prácticamente es eso. Espero haberles dejado la inquietud, despertarles al menos la necesidad de esculcar un poquito más y mirar desde otra objetividad, desde otro ángulo, su finca. Efectivamente, hemos hablado, pensando en las consentidas, que es nuestro ganado. Entonces, pero al ganado tenemos que darle lo mejor. Y lo mejor empieza debajo de nuestros pies, mirando dónde estamos parados, qué es lo que tenemos ahí. Conforme a eso, nosotros podemos darle manejo. Entonces, son prácticas muy sencillas que hace que nosotros verdaderamente podamos ser tecnificados. Entonces, mire que la forma de tecnificarse es muy sencilla. Y hemos tocado de parte última los fertilizantes, porque los fertilizantes van a atender, su misión será conforme al resultado que tengamos, conforme al resultado que tengamos de todos esos análisis que hemos hecho, de toda esa recopilación de información que hace que nosotros podamos ser más eficientes, más efectivos. Y hoy en día, cada día el dinero es más escaso. Por lo tanto, tenemos que ser muy concretos, muy puntuales y vamos a ver los mejores resultados. Bueno, los dejo si tienen algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo tengo una José Felipe, es el tema si en cultivo, en las pasturas, aplica la curva de rendimientos decrecientes. O sea, si yo aplico una cantidad o 1.5 veces o 2.5 veces, si eso tiene una respuesta que yo pueda ir cuantificando para que me diga a mí el costo del kilo de pasto en materia seca me sale a tanto, el fertilizante anterior ya no me responde en una forma lineal, sino empieza a aplanarse la curva, si eso lo tienen ustedes identificado en pastos quicuyo y raygrass. Sí, noto que aquí hay unas teorías, la de Lindberg y Mildrich, que habla sobre el punto óptimo, ¿no? En estos días pasó algo similar en Chiquinquirá, en una finca que se dio una recomendación.
por ejemplo, y el agricultor decidió aplicar un 25% más de fertilizante. Y bajo las condiciones de verano que estábamos presentando, pues eso generó primero que todo, se quemó el cultivo. Sí, entonces, pese a que el producto era excelente, pero en una cantidad exagerada, es así. Hay productos que se llaman consumo de lujo. A veces, ¿qué quiere decir? Que la planta, si no lo necesite, lo consume. Eso genera también unos desbalances. Las fuentes generan desbalances. Hay un punto óptimo. El resto genera, digamos, los excesos generan una depresión en la misma planta. Fisiológicamente hay un desbalance que se genera. Entonces, lastimosamente, eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, por eso es clave el análisis y la interpretación que se da para saber exactamente qué cantidad debemos aplicar. Si nosotros queremos ser muy eficientes, tenemos que saber puntualmente qué debemos aplicar. Cualquier exceso de esos me va a generar. Ahora bien, aquí hay otro problema, que no solo es el cultivo como sí que se me va a decrecer o va a tener un efecto, un impacto, porque resulta que ese tipo de impactos a lo mejor se quedan acumulados, pero vaya y venga que si nosotros cortáramos el pasto, seguramente si estoy en unos contenidos de nitritos muy altos, pues uno sabe que puede hacer un corte, cortarlo con, con guadaña, o hago un corte, una recogida del pasto y lo puedo dejar de un día para otro y se me va a compensar. Pero como nosotros no estamos así, lógicamente no lo vamos a hacer por el diseño del negocio que tenemos, vamos a meter ese ganado allí. Y entonces, ¿quién va a ser el desfavorecido? Pues el ganado. El ganado va a ser el primer afectado en ese proceso. Esos excesos no solo me están afectando el cultivo, ¿sí? Sino el ganado. Entonces, un exceso de cualquier cosa me genera desbalance. A lo mejor puede ser un exceso no en cantidad, porque puede ser que el suelo esté todo pobre, por ejemplo. Pero con que aplique un solo producto, ya me generó un desbalance. Si yo aplico únicamente, me casé todo el año con urea, me casé todo el año con un sulfato de amonio, entonces voy a generar una descompensación. Y eso así no aplica en grandes cantidades, pero ya hay unos resultados negativos. En pastos, en ganadería de leche y en el cultivo de los pastos, hay que tener en cuenta una cosa. O hago las cosas bien, o es mejor no hacer nada y no aplicarle nada. Porque el costo más alto de un forraje es hacer las cosas a medias. Y hacer las cosas a medias implica fertilizar o sobre, por ejemplo, muchos aplican cada 2 pastoreos o cada 3 pastoreos. Grave, error grave. Y a veces puede ser que sobredosifican porque dice lo apliqué cada 2 o 3 pastoreos y sobredosifican. Y entonces ahí estaría atendiéndose su pregunta, doctor Alberto, que sencillamente el pasto no va a responder porque él en su estructura viene de una deficiencia nutricional. Entonces, en algunos países, digamos que he visto, por ejemplo en Brasil, equilibran el suelo y el fertilizante se coloca de ese nivel de equilibrio hacia arriba, que quiere decir lo que la planta absorbe. Por eso seguramente si nosotros hablamos con nuestros abuelos, dicen es que las tierras eran más generosas, producían más. Lo que pasa que nosotros hemos contado, sobre todo aquí en Colombia, que la mayoría son suelos, sobre todo trópico alto, digamos, vienen suelos de cenizas volcánicas. Si uno va hacia el sur, hacia el nudo de los Pastos, toda la región de Nariño, bueno, son 22 volcanes que hay ahí, que ese es el origen y que son una oferta, pero son unos suelos físicamente muy generosos, pero químicamente pobres.
¿Sí? Entonces son características muy particulares. Otra pregunta, no sé, doctor Alberto. No sé si hay otra pregunta. Aquí en el interno tengo unas preguntas. ¿Cómo realizaría la fertilización en suelos de la zona de Ganchantiva o Arcabuco, Boyacá, que tiene un suelo característico con contenidos de alofana? ¿Cómo es la mejor forma de aplicar enmiendas y fertilizantes en el pasto? Bueno, los suelos alofánicos tienen una característica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es una mezcla de lo mineral con lo orgánico, en una forma natural, o sea, eso es de origen. Entonces, en un momento de la conversación, tocamos sobre eso, en el sentido que, primero que todo, el fósforo. 3 veces 3 por 12. El fósforo. Bajo el 5. 2 en 5. Alguien se lo primero. 2 en 15 es. ¿Qué es lo que vemos? Esos suelos alofánicos, por ejemplo, decía el doctor Ricardo Guerrero, que fue profesor emérito de la Universidad Nacional y el editor de los libros que hoy en día monómeros todavía son de consulta académicamente, decía, el área, la densidad superficial, digamos, están esas partículas, digamos, 1 gramo podría tener una superficie, si medimos nosotros la pared o la superficie de cada una de las arcillas, nos daría un área más grande que una cancha de fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Y sobre todo los contenidos también de aluminio y de hierro. Entonces, ¿qué hace? Que prácticamente eso se vuelve insaciable y cuando nosotros aplicamos un fósforo, prácticamente inmediatamente se pone en una forma que no es disponible. Al no estar disponible implica que nosotros debamos aplicar mucho más, sobre todo de fósforo, en el caso particular del fósforo. Son muy pobres en magnesio, pese a que son derivados de cenizas volcánicas, son muy pobres en azufre también. Entonces, ahora, saber de que si es alofánico, la única manera lo podemos saber en un laboratorio. Cuando se le hace un pH en fluoruro de sodio y si da mayor de 9.5, diríamos que es alofánico. Pero si no, pues lógicamente que es una línea de los andisoles. Pero eso hace que su manejo, digamos, que físicamente esos suelos son muy generosos, químicamente muy pobres. Entonces, ahora sí, las enmiendas, podemos manejar cualquiera de las que manejábamos allí, que se indicó, podemos hacer una mezcla de yeso con cal dolomita. ¿Por qué me gusta ese tipo de mezclas? Porque todas las cales en esos suelos y en la mayoría de los suelos, la cal dolomita, cal agrícola, todas ellas solo bajan hasta los 20 primeros centímetros. Entonces, cuando yo utilizo un yeso, me es el complemento. Un yeso puede bajar a 1,50, 2, hasta 3 metros. Y otra labor que hay que hacerla, aplicarla antes de la siembra. Si ya está sembrado, como les indiqué, cómo debemos aplicar en una época de mayor precipitación, hacemos un pase muy fuerte de ganado al final para que quede muy bajo y lo aplicamos. Principalmente usar ese tipo de mezclas. Allá en Boyacá, pues hay una oferta también de minerales generosa de todo este tipo de enmiendas minerales. Pero entonces, les recomiendo que haga ese tipo de mezclas. ¿Qué cantidad? No puedo decirle a ciencia cierta cuál es la cantidad, porque todo depende del análisis de suelos. Esa va a ser su inversión. Invierte en un análisis de suelos. Hoy en día es muy fácil. Agrosavia tiene un servicio ahí con los... no es que le haga propaganda, pero es necesario. Pese a que es una entidad del Estado, pero por ejemplo, usted va a un Servientrega y dice, quiero tomar una muestra de suelos, ahí le entregan la bolsita, toma la muestra, entrega y bueno, y le mandan por correo electrónico los resultados. Es muy eficiente esa parte. Entonces, y es muy económico, esa es la inversión. Ahí se determina qué cantidad hay que aplicar. Y los dos hacen un complemento muy bueno, ¿ya? Por ejemplo, en pastos, un óxido de magnesio funciona muy bien. Hay unos trabajos que se hicieron en Cundinamarca
muy interesantes porque cuando utilizo óxido de magnesio es a largo plazo. Y en forma inmediata, si yo tengo problemas en magnesio, y la mejor manera de darle a todo el hato es aplicando un sulfato de magnesio. Entonces ahí tenemos un Keigmar, una estaquieserita. Bueno, hay materiales de disponibilidad inmediata, ¿ya? Aunque también hay fuentes de magnesio de lenta disponibilidad. Entonces, esa es en el caso de Arcabuco, esa zona de Boyacá, una zona muy bonita, muy generosa, una calidad de suelos maravillosa, unos cultivos muy bonitos, una topografía muy bonita, pero entonces también ahí hay que manejar muy en cuenta, no sé en qué parte se encuentra exactamente, sobre todo que son suelos, eso debió ser una zona de lagunas, y entonces se encuentra un nivel freático bastante alto, en invierno se sabe inundar bastante, entonces hacer unos buenos drenajes, eso va a ayudar a mejorar la condición de ese suelo. Listo, espero que haya sido contestada su pregunta. ¿Qué recomendaciones nos da para disminuir la volatilización y pérdida de la urea? Pues la urea, lastimosamente, su característica, que es un nitrógeno orgánico, entonces esta uno la puede utilizar, digamos, cuando las rotaciones son muy cercanas, muy cortas en tiempo, por ejemplo, 30, 35 días, ¿sí? Si ya es un promedio de 48 días, entonces uno puede utilizar ureas recubiertas, como un surtinitro S, o un nitrato de amonio, como los que indicamos. El caso de la urea, hay que, digamos, las pérdidas en climas de trópico alto, las pérdidas se estima más o menos en 20-30%. En un trópico bajo, entonces las pérdidas se aumentan. Por ejemplo, tocábamos hace 8 días en esas zonas ya sobre el río Magdalena, en el valle, que donde hay una temperatura más alta y mayor humedad, pues las pérdidas son entre 50 y 70%. Entonces, cuando hacemos nosotros las cuentas, debemos hacer sobre la efectividad del fertilizante. Entonces, hay que castigarlo de acuerdo a la eficiencia. Un nitrato de amonio se pierde en trópico alto un 1%, en trópico bajo, o sea, en zonas cálidas, un 2%. O sea, las pérdidas son ínfimas prácticamente. Sí, pero en el caso de la urea también hay que tener en cuenta a veces la gente se guía por la altura de la planta. Entonces, es un pico, digamos, la urea, cuando usted lo aplica, ella a las 2 horas ya la planta comienza a disponer de ese nitrógeno. Pero entonces hay unas pérdidas también naturales en el suelo, ¿sí? Porque el pasar de un estado orgánico a un estado amoniacal y a un estado nítrico, hay unos peajes que debe pagar, digamos, a nivel del suelo, que es lo que consumen los microorganismos para transformar también ese nitrógeno orgánico a un estado amoniacal. Ahí hay otra cuota bastante generosa que tiene que consumirlos para ponerlo en esa forma. Ahora bien, la planta puede acumular grandes cantidades de ese nitrógeno. Eso, y generalmente va hacia la punta de las hojas, y ahí se acumulan esos nitritos. Si yo introduzco un ganado, por ejemplo, a los 20 días, 22 días, hay problemas de timpanismo. Entonces, generalmente siempre esperarse unos 25 días, 26 días o 28 días para dar el pastoreo. Eso es la recomendación. Entonces, depende cómo lo estemos usando. De todas maneras, es un fertilizante maravilloso, pero con mucho cuidado, ¿sí? Y también acordémonos que uso continuo de la urea, aunque cuando yo la aplico al suelo me cambia el pH en una forma inmediata por su característica que tiene, pero igualmente me acidifica más un suelo. Y con los contenidos de materia orgánica que tenemos, que generalmente también es característico de la acidez, ¿sí? Suelos bastante con contenidos de materia orgánica alto, me generan acidez.
Entonces, todo eso conlleva hacia eso. Entonces, la urea, bueno, es por eso, en los pastos, la recomendación es, tenemos un portafolio generoso, no se casen con un solo producto, podemos usar todos los productos. Vimos de acuerdo a la extracción, tenemos que tener en algún momento, estar alternando para suministrarle el resto de elementos que necesita la planta. ¿Otra pregunta? Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Qué recomendación para el manejo de suelos andisoles con respecto a la densidad y el pisoteo de los animales? Bueno, en los andisoles es prácticamente lo que hablamos sobre los alofánicos que tienen el mismo manejo. Ahora bien, el pisoteo, digamos, son muy sensibles. ¿Qué es lo que hemos visto a veces? Cuando usted hace un análisis de suelos y un análisis físico, ahí va a encontrar algo que se llama la densidad aparente. Es típico de los andisoles y de los insectisoles tener una densidad aparente muy baja. ¿De cuánto he visto? Más o menos de 0.4, 0.5, 0.8. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos suelo. ¿Sí? O sea, no hay ese factor mineral en abundancia. Hay más aire, digamos, en esos suelos estructuralmente. ¿Qué sucede? Que por eso son suelos pobres químicamente, porque son más sujetos a la lixiviación. Ahora bien, resulta que estos suelos, pese a que son de densidad aparente baja, también están sujetos a compactación por sobrepastoreo. Aunque no necesariamente, digamos, la densificación de los pastos también me generan unos colchones, pero esos no me generan compactación, sino solo es el mulch, el pasto, que nosotros lo podemos con una desbrozadora aflojarlo y ya. Pero en el caso de una compactación de los andisoles, de un suelo andisol, eso implica que nosotros al tendríamos que mirar, hacer un perfil y mirar dónde se sucedió la compactación. Y de acuerdo a donde se haya sucedido esa compactación, que puede ser por un sobrepastoreo, ¿sí? Porque son 400, 500, 600 kilos repartidos en 4 patas, y cuando se echa el ganado, pues también genera un daño sobre el pasto, y entonces estoy restándole capacidad al pasto de desarrollarse normalmente. Ahí es donde nosotros tomamos decisiones si tengo que hacer una subsolación, pero mirando el perfil del suelo en una calicata podría determinar eso. Eso es. Entonces los andisoles, digamos, pero a veces simplemente nosotros con un renovador de praderas podemos darle esa oxigenación y hacer una resiembra y manejar de esa manera. Lo que sí se recomienda, si usa un renovador, no vaya a hacer pases cruzados, sino pases en sentido de la pendiente y el otro, si acaso, en unos 45 grados suficiente, ¿no? Para no romper la estructura tan, digamos, tan drásticamente en un cuadrado, porque son vasos capilares y dañamos esa estructura, podemos lastimarla. Entonces, espero que le haya quedado respondida su pregunta. ¿Cómo encontrar una dosis óptima de fertilizante que me dé un equilibrio en rentabilidad? El equilibrio es no aplicar más ni menos de lo que tiene que ser. Eso le da el análisis de suelos y al hacer el cálculo, ahí hay una herramienta, Samán, es muy fácil para usarla, cualquier persona puede usarla y va a darle lo más cercano. De todas maneras, ahí hay unos, cuando genere el análisis de suelos, hay unos correos que es de los técnicos nuestros de monómeros que le pueden dar el acompañamiento necesario para hacer la interpretación de eso. O nos puede escribir y nos cuenta su caso y nosotros le haríamos específicamente cómo sería. Y bueno, si es accesible, le podemos estar visitando. Entonces, es digamos, una respuesta, disculpe, tan general,
pero esa es la respuesta. No puedo, la forma óptima es un análisis de suelos y estarlo repitiendo, ojalá cada 2 años, estar haciendo la repetición de esos tipos de análisis. Adelante, Lorena. Sí, preguntan, los silicatos de magnesio, ¿con qué frecuencia sería bueno la aplicación para pasto? La persona hace 2 preguntas, esa es la primera, y la segunda es, ¿el sulfato de magnesio podría ser aplicado como fertilizante de mantenimiento? Sí, bueno, los silicatos, excelentes en el sentido de como una enmienda mineral para el bloqueo del aluminio. Es bastante eficiente en esa parte, ¿no? Eso también, te puede hacer una mezcla de yeso con un silicato y le va muy bien. Y de hecho, pues el sílice es un elemento muy abundante sobre la corteza terrestre, el 90% del planeta es sílice, pero está en una forma que no es soluble. Entonces, los silicatos pues vienen normalmente acompañados con óxido de magnesio, que le ayuda pues como en esa parte de disponibilidad. Y en el caso de, bueno, como una enmienda mineral, formidable. En el caso del sulfato de magnesio, dependiendo, hay sulfatos de magnesio que son de muy baja solubilidad, hay otros de alta solubilidad. Entonces, el sulfato de magnesio usted lo puede aplicar normalmente, lo que dice la teoría, uno estaría en el orden de, cuando hay problemas tipo magnesemia, por ejemplo, usted le puede arreglar a todo el hato aplicando prácticamente 3 bultos por hectárea de un sulfato de magnesio. ¿Cuáles? Hay de 2 tipos, varios tipos de sulfato de magnesio. Hay unos que son de origen, bueno, todos son de origen mineral, pero hay unos que son de pH neutro, ¿ya? Hay unos de origen, por ejemplo, alemán, que es la estaquioserita, hay otros de origen chino, que son unas quieseritas, hay de origen americano, por ejemplo, un Keima, que es un sulfato doble de magnesio y potasio espectacular, ¿sí? De alta solubilidad y de inmediata disponibilidad, y entonces es muy efectivo en ese sentido. Entonces, en el caso del magnesio, yo lo toqué en un momento de esos. Podemos utilizar para construcción de deficiencias muy marcadas de magnesio en el tiempo, usar óxido de magnesio. Para atender una situación puntual de mi ganado, de mi pasto, inmediatamente un sulfato de magnesio. Ahora bien, hay sulfatos de magnesio que hay que mirar, que es investigar un poquito, que son para agricultura ecológica. Hay otros sulfatos de magnesio que tienen unos contenidos de plomo, de cadmio, como de 150 partes por millón. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En eso nosotros, por ejemplo, los magnesios que tenemos, no tenemos problemas de metales pesados en ninguno de los fertilizantes. Eso es clave. Nosotros sí tenemos unos sulfatos de magnesio, el sulfato doble de magnesio y potasio, y tenemos un sulfato de magnesio, digamos, que tiene esas condiciones que le acabo de mencionar. Adelante, Lorena. Preguntan una pregunta pues como muy directa. Dice, para suelos ácidos en Vallasolano, Chocó, 30-34 grados centígrados con 8 meses de lluvia, manejo pastos braquiarias y estrella, pero baja materia orgánica. Bueno, lo que pasa, bueno, hablábamos eso hace 8 días, ese tipo de pastos allá, digamos, son de una respuesta bastante generosa por la oferta que hay de clima. El contenido de materia orgánica, no se preocupe, siempre va a ser baja, pero la poca que pueda existir, a veces hay un 3% nomás de contenido de materia orgánica, pero es muy eficiente, ¿sí? Entonces hay una relación que hablábamos hace 8 días que debe ser más o menos de 3
3, 2, 4 que hablábamos más o menos en relación de nitrógeno, fósforo, potasio. El hecho de que esté en esa oferta y que el pasto de forma natural responde, por ejemplo, un pasto estrella, pero debe tener una fertilización después de cada pastoreo, que son unos pastoreos bastante generosos, hay una abundante materia o forraje verde o unas ofertas bastante grandes, maravilloso, pero debe hacerse el manejo. Ahí usted si tiene el análisis de suelos, ahí para pasto estrella está específico, ahí en Samán, ingresa sus datos del análisis de suelos y le va a dar unas alternativas de fertilización para pasto estrella. Pero el resto, pues tiene unas condiciones muy favorables, aunque muchos son suelos arenosos. Bueno, eso ayuda también. Cuando son suelos arenosos, implica que no puedo omitir ningún periodo de fertilización. O sea, es obligatorio prácticamente. Se hace el corte y se debe fertilizar. ¿Por qué? Porque son suelos muy pobres en bases. Adelante, Lorena. ¿Qué opinas del uso del silicio? Bueno, lo que le comentaba, maravilloso como para el manejo del aluminio, es muy, muy eficiente, ¿no? Como una enmienda mineral muy eficiente. Y de hecho, los pastos lo necesitan, ¿no? Pero bueno, su esencialidad todavía está en estudio, pero pues se miran los resultados, aunque no son individuales, sino que siempre tiene que ir como acompañado. Entonces, como una enmienda me parece formidable para el manejo de aluminio y lógicamente de acidez, ¿no? En suelos llaneros que son ácidos, ¿qué enmiendas recomienda? Bueno, en el llano esa ha funcionado muy bien el uso de yeso agrícola con óxido de magnesio. Es maravilloso. Sí, como los problemas de saturación de aluminio, allá hay unos suelos de más de 60% de saturación. En cierta medida, como que los hemos domesticado un poco esos suelos, pero como enmienda, utilizar un yeso, por ejemplo, un 85% de yeso y un 15% de óxido de magnesio. Hay en el mercado, bueno, nosotros tenemos por separado esos materiales, pero igual en el mercado hay una oferta generosa de enmiendas para eso. Esa es la fórmula que hemos visto que funciona muy bien, pero igual usted puede usar yeso, caldo agrícola o caldolomita, puede hacerlo, pero la fórmula de yeso con óxido de magnesio, formidable. Pero de todas maneras, si tiene, nuevamente, a todos, si tienen un dato tiene los análisis de suelos, perfectamente en los llanos orientales, nuestro equipo técnico está ya presto para darle la mano. Tenemos otra pregunta. Una última, no, tenemos dos preguntas más. Sí. Una es que si recomiendas el uso de cal líquida. Y la segunda es que opinas de la aplicación de diatomeas y leonardita. Bueno, las cales líquidas, particularmente no tengo mucha experiencia. Me han contado unos resultados, realmente no lo he probado. No tendría unos datos para decir, bueno, en campo he visto comparado con una cal agrícola, una cal dolomita o un yeso, bueno, no lo he comparado. Realmente tengo mis dudas, tengo muchas preguntas sobre eso. Sobre todo porque como sabemos que las cales, excepto un nitrato de calcio, que la solubilidad es tan alta, ¿sí? Seguida por un yeso agrícola donde la solubilidad es media, digamos, a diferencia de unas cales. Entonces, y ese origen, pues, los líquidos que se está usando para que eso se mantenga en suspensión y sea tan efectivo para eliminar o bloquear, sabemos que para un miliequivalente de aluminio
tenemos que aplicar prácticamente 1 tonelada de calcio y si a mí me recomiendan utilizar 5 galones por hectárea de estas cales líquidas, pues realmente no sé cómo funcionaría ahí en esa parte. O sea, químicamente o la lógica no da para eso, pero bueno, no puedo hablar más sobre eso hasta que no tener unos datos más claros. Tendría que, no he visto trabajos así profundos sobre los resultados. He visto lo que me han comentado, personas que lo han utilizado, hay de todo tipo de opiniones. Entonces, eso es lo que le puedo decir. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, el uso de las diatomeas, todo esto ayuda sobre todo en suelos que son bastante arenosos, que ayudan a mejorar, digamos, para la retención de cationes. En ese orden de ideas es que se los utiliza, ¿no? Pero pues todo, el suelo aguanta todo siempre y cuando también el punto de equilibrio sea el adecuado o la oferta que yo pueda tener. Entonces, toda la labor que vaya a ser adicional a la nutrición natural que se pueda hacer de aplicación de unos fertilizantes, todas las labores adicionales hay que costearlas y probarlas en su finca. Ahí, lo que le digo, haga una huerta de pastos, mire los materiales que van a utilizar, haga los planes nutricionales, ajustelos, ¿sí? Tener una buena, llenarse muchos datos, porque entre más datos tenga, menos errores vamos a tener. Y de ahí sí ya puede jugar con todo, porque, por ejemplo, es como en las enmiendas orgánicas, eso he visto hasta plumas le colocan en los lotes. Entonces, bueno, eso es, yo pienso que es la desesperación a veces por no, de querer ver resultados maravillosos de muchas historias o fábulas. Entonces, la forma más sencilla de uno aplomarnos sobre la tierra es los parámetros que hemos discutido en esta tarde. Y una última pregunta, ¿el nitrato de amonio acidifica el suelo? No tanto como una urea, pero muy poco. Realmente, pues de hecho todos los fertilizantes son de una reacción aparentemente ácida, pero realmente más acidifica una materia orgánica, por ejemplo. Eso le digo. O la misma agua es más acidificante que cualquier producto. Lógico, todos tienen unos pHs menores de 5, ¿sí? Todos, o el que más tiene, bueno, se mantiene en ese orden. De hecho, tiene que generarse algo, pero digamos, es muy leve, es muy leve. Cualquier fertilizante, la acidez, al contrario, es necesario que haya esa acidez en el producto para que la planta pueda ser absorbido, porque la forma de absorberlo mejor es en ese rango de pH, ¿ya? Por eso la urea es tan complicado, sobre todo porque me hace unos cambios muy bruscos de pH en el suelo, que prácticamente me lo sube casi hasta 8 y luego me lo baja como a 4. Entonces, afecta muchísimo más. Entonces, en ese orden de ideas, se compensa con las labores en suelos ácidos, se compensa con las labores, digamos, de enmiendas que aplicamos. Más por eso, si usted no le aplicara absolutamente ningún fertilizante, depende del origen del suelo, va a volver a su estado natural de acidez. ¿Por qué? Porque se mineraliza la materia orgánica. 2, la lluvia. La forma más acidificante es la misma lluvia, porque eso se genera hidrógeno. Esos hidrones son los que me acidifican el suelo. Entonces, relativamente, el efecto de un fertilizante sobre la acidificación del suelo es incipiente. Prácticamente ni se lo considera. Entonces, las cantidades de fertilizante por hectárea en un cultivo de pasto no ascienden, en el mejor de los casos, póngale a 1 tonelada de fertilizante año.
que prácticamente son en 8 o 9 cortes prácticamente de pasto o de pastoreo que hemos hecho. Entonces, realmente en ese sentido no. Por eso hay que verlo integralmente, no podemos ver por un solo ángulo, sino el contextualizarlo y mirar todo el panorama de ese suelo, cómo vamos a manejarlo. Si es suelo ácido, bueno, hemos tocado bastante sobre las enmiendas y un plan de nutricional vamos a equilibrarlo. Pero todo eso se puede equilibrar. Bueno. Y la última aquí dice, nos escriben una última pregunta, es, en las condiciones del trópico alto, ¿sería mejor aplicar fertilizantes nitrogenados con mayor contenido en forma de nitrato o de amonio? Pues un nitrato de amonio, generalmente un 60% en forma amoniacal y el resto en nítrico, ¿no? Ese es como el equilibrio que se presenta y se oferta, ¿no? Y eso es lo que encuentra también en el mercado. Entonces es una relación muy buena. Puede ser totalmente amoniacal también, un sulfato de amonio es totalmente amoniacal, ¿ya? Y perfectamente, pero preferible que sea más amoniacal que nítrico, ¿no? Ese sí es, porque cuando está completamente nítrico es más susceptible a volatilización también y a la exhibición del nitrógeno. El ideal, amoniacal en su mayoría. Listo, no sé si alguien quiera en este momento pues hacer la pregunta directamente, porque ya no tenemos más como en interno. No sé si el doctor Alberto tenga alguna otra pregunta. Sí, es tratando del tiempo, las pérdidas del 30% a esta altura, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? O sea, ¿estamos hablando de días, de horas, de semanas? Perdón, no lo he entendido, doctor Alberto. La pregunta es, nos decía que en condiciones de trópico alto, las pérdidas de nitrógeno, cuando yo lo aplico en forma de urea, pueden ser cerca del 30%. Lo que está registrado es que uno puede perder el 20% en las 2 primeras horas. Esa era la pregunta. Ok, gracias. Esos son los registros que hay, ¿no? Pues la literatura dice, ¿no? Entre más temperatura, así. Listo. Pues nuevamente muchísimas gracias, doctor Juan Felipe. Muy instructivo. Doctor Alberto, gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por la asistencia. Como decíamos al principio, el propósito del plan de suplementación de Italcol está orientado básica y fundamentalmente a mejorar la eficiencia de conversión de pasto a leche. La conversión de cada kilogramo de materia seca entre pasto y concentrado a litros de leche es lo que queremos, ha sido nuestro foco y es donde hemos estado enfatizando porque es donde está la rentabilidad. Cambiar una décima en la conversión genera unos ingresos muy altos y es donde está nuestro propósito y por eso iniciamos en la tabla de suplementación estimando base forrajera y por eso nuestra solicitud a expertos en pasturas como el doctor Juan Felipe para ver cómo producimos el forraje y nuestra tarea es ver cómo hacemos para que ese forraje se convierta en más leche y mejor reproducción. Entonces, nuevamente, muchas gracias. El equipo de Italcol está a la orden de ustedes para hacer toda la evaluación en la relación planta-animal y contamos con el apoyo de monómeros para la relación suelo-planta. Entonces, muchas gracias, doctor Alberto. A todos, muchas gracias. Y